Hola Danica, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Aflora. Bien, muchísimas gracias por invitarme. Sí, bueno, como todos saben, ese es un podcast en donde hablo mucho de coaching, de crecimiento personal. Para las entrevistas tengo la intención de invitar a personas que no solamente tienen mucho valor por aportar, sino personas que admiro en lo que hacen y que están súper comprometidas con el propósito que comparten. Entonces Danica definitivamente es una de estas personas. Ella es coach y mentora de empoderamiento y liderazgo. Así que nada, ahora Danica, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Gracias, Flo. Muy emocionada de estar aquí, de verdad. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia y eras mi coach y hablábamos mucho también de coaching. Yo no era coach en ese entonces, pero después de la pandemia, bueno, se me dio la oportunidad de estudiar coaching y sí, ahora ya soy coach certificada por LATAM Coaching Network y además estoy como mentora, que en verdad es lo que siempre quise ser porque me encanta enseñar. Y bueno, y todo empezó hace 11 años, cuando estaba en la mejor etapa de mi vida, como digo siempre, porque estaba en penúltimo ciclo de la universidad. Era también presidenta de una asociación de estudios de Naciones Unidas, trabajaba en una empresa multinacional que siempre había querido trabajar y estaba muy bien conmigo misma y tenía planes pues de irme fuera, de estudiar música, arte, qué sé yo. Y bueno, finalmente mi vida dio un giro cuando me enteré que estaba embarazada y, y bueno, literal cambió todo porque tuve que dejar todo. Dejé la universidad, dejé el trabajo y todo porque bueno, el embarazo, dar a luz, ya sabes cómo es. Y bueno, así es como empezó esta nueva etapa de mi vida. Yo lo considero como un punto de quiebre, lógicamente, porque fueron 180 grados que se me dieron y la vida me dijo, no, tu plan no es por acá, tu plan es por acá, ¿no? Entonces, empecé a redefinirme, ¿no? A redescubrirme, a ver quién era yo, a cuestionarme muchas cosas, porque fue una etapa de mi vida donde también se me quiso imponer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que la sociedad te quiere imponer o que incluso tu misma familia, por sus propias creencias, te quieren eh, meter en la cabeza, pero finalmente eres tú quien decide tomar las riendas de tu vida, ¿no? Siempre digo que tienes dos opciones, ¿no? El modo víctima o el modo guerrera, ¿no? El modo donde realmente asumes que tú tienes una vida por la cual debes vivir bajo tus propios términos. Entonces fue una etapa de mucho autodescubrimiento, una etapa donde conocí muchas emociones, donde mi hijo me hizo valiente y me dio coraje para enfrentar todo lo que se me venía, que tuve que enfrentarlo sola, madre soltera. Y bueno, finalmente se me dio la oportunidad de entrar a la industria del emprendimiento, del desarrollo personal. Me empecé a capacitar mucho, mucho, a leer muchos libros y empecé de alguna manera a inspirar a otras personas con mi historia, ¿no? Y yo siempre digo que lo más importante que tenemos es nuestra historia, porque es finalmente quiénes somos y cómo nos vamos construyendo. Y nosotros tenemos el poder de contar nuestra historia como queremos contarla, ya sea que es una historia de víctima o una historia de resiliencia, de éxito, ¿no? Entonces, así es como empecé de alguna manera a construir mi marca personal, mi marca como Danica, enfocada en liderazgo y en empoderamiento. Como te comentaba al inicio, empecé mi certificación como coach porque quería más herramientas para poder llegar a las personas y poder demostrarles que en verdad todas las personas tenemos lo necesario para lograr lo que queremos y solamente está en nosotros hacerlo y descubrirlo mediante el autoconocimiento. Y así es como llegué hoy a estar donde estoy, a dar conferencias, a compartir contigo, a estar en este podcast feliz. Y así es como conocí el verdadero significado del empoderamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir esto. Creo que es un ejemplo preciso de lo que es estos puntos de quiebre que muchas veces suceden en la vida de las personas y justamente a veces por ese modo víctima nos quedamos ciegos a la oportunidad que nos presentan estos puntos de quiebre, ¿no? Porque podemos seguir en ese punto de quiebre, en la misma historia, hasta que viene otro quiebre, hasta que finalmente digamos ya, ¿no? Con conciencia, ¿no? Tomar esa decisión de ya, ok, le voy a hacer caso a este punto de quiebre, ¿no? A veces también se le llama como la noche oscura del alma, ¿no?
Tiene varios nombres en los que de alguna manera también despiertas y empieza tu camino. Entonces sí, bastante inspiradora tu historia hace varios años, ¿no? Gracias. Y es lindo ver cómo, claro, y es lindo ver cómo poco a poco has ido construyendo lo que has hecho hoy, ¿no? Lo que tienes, lo que eres hoy día. Sí, entonces definitivamente una historia de empoderamiento, ¿no? Y tu camino, como dices, está en este mundo del empoderamiento, del liderazgo. Hoy en día escuchamos la palabra empoderamiento por todos lados, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es para ti realmente el empoderamiento? Me encanta que me hagas esa pregunta porque como me gusta enseñar, me gusta explicar y sobre todo esclarecer los conceptos, ¿no? Hoy en día tenemos un enemigo que yo siempre digo que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, muy lejos de informar verídicamente las cosas, más apuntan al morbo que a otra cosa. Entonces, realmente pierden esa razón de ser que es la comunicación certera, ¿no? Efectivamente, nosotros vemos y escuchamos mucho de empoderamiento hoy en día. Siempre hablan de empoderamiento femenino, algo que a mí no me gusta hacer porque yo tengo también una especialidad en igualdad de género, porque creo mucho en el feminismo real, no el feminismo que vemos en los medios de comunicación. Ujú. El feminismo no es la antítesis de machismo, el feminismo habla de la igualdad. Y el empoderamiento tiene una relación muy estrecha con eso, porque el empoderamiento en sí no es una moda, no es algo que escuchamos recién hace poco, es algo que hemos visto a lo largo de la historia desde hace muchos años atrás. Lo que pasa es que hoy en día tenemos la ventaja y desventaja de tener medios de comunicación y la información a un clic de distancia donde nos enteramos de todo. Pero realmente el empoderamiento en sí viene desde hace muchos años, como te decía, desde las mujeres que levantaban su voz para exigir mejores oportunidades, mejores derechos, exigir el derecho a soñar, a tener voz propia. La mujer desde hace muchos años era entrenada y educada para atender al marido, tener una familia, dedicarse a los hijos y a la casa. No se le permitía tener sueños, no tenía voto, no tenía voz, ni siquiera pertenecía su propio patrimonio, tampoco le pertenecía, ¿no? Le pertenecía al esposo y cuando el hijo cumplía los 18 años le pertenecía al hijo, pero nunca era de una. Entonces empezaron a ver estas mujeres que a lo largo de la historia en distintos momentos fueron levantando su voz y fueron empoderándose, siempre en tribus, siempre liderando, siempre dejando huella en la historia. Y por eso hablamos de mujeres legendarias, ¿no? Mujeres que han dejado huella, que han marcado historia. Y ya luego cuando pasamos a los 1900 vemos episodios muy marcados de empoderamiento como fueron las guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? En las guerras mundiales los hombres se tenían que ir a la guerra y las mujeres empezaron a asumir estos papeles que no creían que eran capaces de hacer. En el hecho se dieron cuenta que eran totalmente capaces de hacer lo mismo que hacían los hombres e incluso en algunas oportunidades lo hacían incluso mejor. Y así se dieron cuenta luego de la guerra que ellas sí podían hacer esas cosas, que ellas no servían solamente para estar en casa y ser sumisas y obedecer al marido, a los hijos, etcétera, no. Entonces, luego vinieron distintos hitos de la historia, como te decía, como la Segunda Guerra Mundial, como las sufragistas, mejores leyes laborales para ellas, etcétera. Entonces fueron mujeres que fueron empoderándose, ¿no? Entonces hablamos del empoderamiento como una parte en distintas partes de la historia que muestran cómo las mujeres se han ido armando de una voz para exigir la igualdad, para exigir el derecho a soñar, el derecho a tener voz, el derecho a decidir, el derecho a poder hacer lo que ellas quieren hacer. Y cuando hablamos hoy en día de empoderamiento del ser humano, que es algo a lo que yo me dirijo, por eso no te decía que yo no hablo específicamente de empoderamiento femenino, es que el empoderamiento del ser humano se da en la vida desde que uno nace hasta que uno se va de este mundo, ¿no? El empoderamiento al inicio de la vida está a cargo de tu tutor, tu padre, tu madre, la persona que te cría, tu figura paterna, materna, etcétera, que es quien finalmente te va a dar las herramientas para que tú puedas empoderarte, ¿no? Y ya cuando pasas a una etapa entre 18 y 25 años, que es más o menos la etapa donde la persona, el ser humano, empieza a descubrir quién es, qué es lo que quiere en la vida, empiezas a asumir tu propio rol de empoderamiento. Es por eso que yo digo que cuando yo tenía 24 años y empezaba a ser más consciente de mi empoderamiento, porque era yo la que tenía ese poder, la persona empieza a ser más consciente y empieza a trabajar mucho en su empoderamiento, empezando siempre desde el autoconocimiento.
Entonces el empoderamiento es un proceso que se da a lo largo de la vida, pero que te va construyendo a ti mismo con distintas situaciones que se te van dando, buenas o malas, ¿no? Las buenas siempre te van a sumar y las malas van a ser tu mejor oportunidad de aprendizaje para que tú puedas crecer. Entonces, eso es el empoderamiento. El empoderamiento es un proceso. El empoderamiento lo tenemos todos, solo que en distintos niveles, por así decirlo, ¿no? Pero Sí. eso es lo que es el empoderamiento. Buenísimo, me encanta cuando hay un contexto de historia, ¿no? Que nos hace entender el origen de muchos de los comportamientos que vemos hoy en día, ¿no? A veces se tergiversan un poco, ¿no? Como lo que vemos en los medios, pero la esencia, siempre es bonito conectar con la esencia, ¿no? Y ahorita mientras te escuchaba, me empecé a preguntar qué hay del empoderamiento que se siente, ¿no? Porque una vez que tú vas trabajando tu empoderamiento, a veces de repente no te sientes tan empoderada, pero tú estás ahí, ¿no? Trabajando. ¿Y cuál sería este empoderamiento en la dimensión emocional, por ejemplo, ¿no? Es cuando ya lo sientes, ¿qué crees que sucede cuando ya se siente? O en tu caso, ¿no? Como cuando ya hiciste todo tu conocimiento, empiezas a trabajar tu empoderamiento, digamos, cuando ya se integró en ti este empoderamiento, claro, por supuesto que se tiene que trabajar toda la vida, ¿no? Pero es cuando ya aparece esa sensación de estoy empoderado, estoy empoderada. Es como una especie de lo que se dice el despertar, ¿no? Cuando te empiezas a ser más consciente de qué es lo que estás viviendo, de quién eres, de qué quieres, ¿no? De qué aceptas en tu vida, de qué rumbo vas a tomar. Cuando pasas de ser uno más a ser tú, ¿no? A ser, a permitirte ser y a descubrir quién es ese ser, ¿no? Entonces, a veces me preguntan si yo me considero una mujer 100% empoderada. Y lo cierto es que no existe el término 100% empoderada, ¿no? Yo tengo herramientas, sí, que me ha ido dando el empoderamiento para poder enfrentar distintas situaciones. Es por eso que las situaciones que más te retan terminan enseñándote más porque sacas más aprendizajes y son finalmente esos eventos donde tú, si aprendes, la siguiente vez que te pasa ya vas a estar más preparada, por ende más empoderada. Si no aprendes, te va a pasar una y otra vez hasta que aprendas. Yo, al tener estas herramientas, igual tengo momentos de inseguridad, de miedo, de no saber manejar mis emociones. Uno también cree que porque uno es coach, entonces maneja sus emociones súper bien y entiende todo. Y Sí. realmente no es así. O sea, el ser coach te da muchas herramientas, pero somos finalmente personas reales, ¿no? Personas que igualito tenemos esos retos, ¿no? De saber manejar nuestras emociones. O sea, yo puedo tener más herramientas, pero no quiere decir que siempre me va a salir súper bien. Yo creo que al final es ese sentir e interiorizar que tú puedes ir aprendiendo en cada oportunidad, pero eso no quita que tú no sientas miedo, ni que sientas duda, ni nada de eso, ¿no? O sea, algo que siempre lo vas a seguir viviendo. A veces también me dicen, ¿cómo hago para no tener miedo? Y yo le digo, bueno, bienvenida al mundo porque nunca vas a dejar de tener miedo, ¿no? O sea, lo que cambia es qué herramientas tienes o qué vas a aprender que te dice el miedo para seguir enfrentando, ¿no? Así Entonces, es, ¿cómo te relacionas? Sí, exacto. totalmente. Algo que me gusta hacer a mí también es muchas veces ver la palabra en sí, ¿no? Empoderamiento. Lo que te está diciendo es estás en poder. Y una Exacto. manera también es como de recordar cuál es tu poder, como tú dijiste, ¿no? Que es tuyo, es único para cada uno. Y es cuando estás empoderado, es que estás en tu poder, te estás parando en tu poder, recordando quién tú eres, ¿no? Y creo que eso también. Entender qué es poder para ti, ¿no? Exacto, ¿no? Y que el poder es diferente para cada persona. De hecho, yo recuerdo cuando me estaba certificando, estábamos haciendo un ejercicio, de hecho hubo un trabajo que teníamos que hacer sobre el poder interior y muchas veces asociamos el poder con, no sé, pues con esta, a veces prepotencia, ¿no? Como. Y yo me di cuenta que mi poder estaba en mi ternura, en mi dulzura, ¿no? O sea, una de las cosas, ¿no? Que es parte de mi poder, pero sí, es como el poder de cada persona es único. Y eso es también bastante interesante, ¿no? Poder confiar en las cualidades que forman parte de tu poder para pararte en él y ya descubrir todo lo que sucede cuando estás ahí, ¿no? En tu poder, empoderado, empoderada. Quería preguntarte, Danica, si podrías compartir alguna historia inspiradora de alguna persona que haya superado algún obstáculo en su proceso de empoderamiento o de liderazgo. A ver, alguna persona. De hecho, todos tenemos en nuestra historia
distintos dolores, distintos obstáculos, ¿no? Distintas cosas que podemos ir pasando, ¿no? Pero en estos días, hace poco, no hace poco, pero digamos que en estos tiempos, sí he conocido a una persona que también me contó su historia. Es una persona que sentía que de alguna manera tenía algo que compartir, ¿no? Que todo lo que había vivido no es en vano. Y en eso hablamos cuando me preguntaste el tema del sentir ese poder, ¿no? Ese empoderamiento. Cuando sientes que realmente las cosas que estás viviendo tienen una razón de ser, porque finalmente la tienen, ¿no? Nada pasa por casualidad, nada es casual en la vida, ¿no? Todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando ella me comentaba, y bueno, me contó toda su historia, cómo distintas situaciones que le fueron pasando, incluso con hijos, con mellizos, tener que salir del país, o sea, situaciones que realmente te sacan de tu zona de confort y que de nuevo viene esta oportunidad de decidir, ok, ¿qué hago? ¿No? ¿Me vuelvo dependiente o me vuelvo víctima de las circunstancias o de lo que sea que me esté pasando? O simplemente le hago caso a mi ser, que es ese poder que te dice, oye, tú sirves para algo más, tú tienes algo más que hacer acá, ¿no? Entonces ella me contaba que ella sentía ese fuego interno que le decía, no, o sea, tú no estás para quedarte solamente en esto, o sea, tú tienes algo más que hacer y luego lo tienes que compartir, ¿no? Entonces ella me comentaba que incluso tuvo que emigrar, se fue a Estados Unidos con 2 hijos, $2, 2 maletas, y luego hace poco llegó a Perú y también se encontró con la misma disyuntiva, ¿no? Bueno, y ahora en otro país, ¿qué hago? ¿No? Yo no sirvo para estar acá sin hacer nada, o sea, tengo algo más que hacer, no he vivido todo esto para nada. Entonces ella me comentaba que este diálogo interno que ella tenía, que eso es muy importante desarrollarlo y tenerlo y escucharlo, le decía, no, tú tienes algo más que hacer, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar mucho y ella empezó a cuestionarse mucho, a ver qué era lo que tenía que hacer. Y finalmente eso le llevó a otra cosa y a otra cosa y descubrió que su propósito era comunicar sobre cuál era el propósito de vida, cómo encontrar tu propósito de vida, cómo reconocerlo y sobre todo cómo ser resiliente en la vida con las cosas que te pasan, ¿no? Que pueden ser muy graves para una persona, pueden ser menos graves para otras, pero finalmente, como te decía en un inicio, todos tenemos dolores, todos tenemos distintas situaciones que nos retan, ¿no? Entonces, cuando yo escucho estas historias de personas, lo que siempre hay en común, denominador por así decirlo, es ese diálogo que tienes contigo misma, contigo mismo, de insatisfacción, ¿no? De incomodidad, de no, yo no estoy acá para esto, yo tengo que hacer algo más, esa necesidad de querer moverte, de querer tomar acción, de querer buscar, de querer ser más consciente, ¿no? Esa garra que se llama, ¿no? Entonces, ella ahorita está en un proceso de reconocer su propósito, pero ya pasó por un montón de obstáculos que la han traído a donde está hoy, que es el comunicar, el reconocer tu propósito y comunicar que realmente nosotros como personas tenemos algo más que hacer en esta vida, ¿no? Y cómo desarrollar la capacidad y las herramientas para poder reconocerlo, para poder sentirnos bien con nosotros mismos y en esencia, ¿no? Entonces creo que ese sería un ejemplo que he recibido hace poco, ¿no? Sí, es un ejemplo creo del cual todos podemos identificarnos, no solamente por la historia, porque la historia de cada persona es distinta, pero los retos, ¿no? Y la parte más sobre todo como cuando te encuentras con paredes y es como, ok, ¿cómo salgo, no? Muchas veces, esto que tú hablas, la insatisfacción, a veces aparece como ansiedad también, ¿no? Esta como inquietud o insatisfacción de tu vida en general. Y lo más curioso, algo que yo he podido ver también, es que eso sería, muchas veces, es la zona de confort de una persona. Por más de que sea una zona de confort, como yo lo llamo, de total disconfort, ahí creo que es que aparecen emociones como la ansiedad o esta insatisfacción como señales de decirte, ya, es momento de que te estires un poquito, que salgas de esa zona de confort. Me hace acordar un libro que se llama The Big Leap. No sé si lo has leído, te lo recomiendo, yo sé que te encanta leer. Sí. Pero sí, entonces es una historia, creo,
a la que todos podemos identificarnos por los distintos puntos o retos, y creo que también refleja exactamente lo que tú dices, ¿no? Ese proceso largo de la vida de empoderamiento. Y cuando confías y te quedas ahí y sigues escuchando y haciéndole caso a esa vocecita, es que vas a encontrar finalmente esa claridad, ¿no? Ella ya la encontró, ya encontró, digamos, su propósito. Sí. Como ella dice, es una montaña rusa, ¿no? En la que nosotros nos subimos y que la vida misma nos va llevando, ¿no? Sí, así es. Así es. Así que si alguno se encuentra en un estado así medio ansioso, insatisfacción, algo que ayuda muchísimo, y es algo que mencionaste al inicio contando la historia del empoderamiento, ¿no? Hablabas de esas mujeres que siempre estaban en tribu. Estos procesos muchas veces, no sé si necesariamente se hacen más agradables, pero quizás más poderosos también cuando se hacen en acompañamiento. Así que esa es otra herramienta que todos tenemos disponibles muchas veces. Y que uno debe buscar también, ¿no? Porque a veces ese mundo de autodescubrimiento es muy solitario. Y Sí. cuando estás en tribu o estás en comunidad, entonces se hace más llevadero porque te contagias también de la energía y sobre todo porque muchas veces pensamos que lo que nos pasa solo a nosotros. Y realmente no nos damos cuenta que no solo nos pasa a nosotros, sino también a otras personas, ¿no? Como tú dijiste, cada uno tiene su historia, es distinta la historia de cada uno, pero finalmente las emociones, el sentir es casi igual, es lo Es lo mismo, ¿no? mismo. Sí, Exacto. totalmente. Y yo siempre comparto un concepto que me apasiona, que se llama la humanidad compartida. Y es como muchas veces, no sé, yo te puedo contar una historia de una persona que ni conoces, que de repente ella ni siquiera está viva, que vivió años atrás. Pero te cuento su historia y puedes conectar, empatizar un poco con las emociones de esta persona y te puede dar pena. Puedes hasta llorar si te cuento una historia, o reír y celebrar. Y eso pasa muchas veces cuando estamos en comunidad, cuando estamos en tribu y compartimos nuestras experiencias, no solamente por la sabiduría y los aprendizajes que cada uno tuvo, sino justamente esa sensación de humanidad compartida. O sea, todos pasamos por esto, todos sentimos estas cosas y te inspira, ¿no? La fortaleza de uno o el compartir simplemente una situación o una emoción, te eleva, te fortalece, porque es como que estamos juntos en eso. Y eso sí, lo puedo asegurar, es una herramienta que funciona y que te sostiene también. Es una contención que muchas veces en este camino, como tú dices, ¿no? Que puede ser recontra solitario, a veces falta un poco esa contención. Pasando un poquito al liderazgo, porque son estos dos temas súper importantes, sobre todo hoy en día, creo. Quería preguntarte, ¿quién es para ti un gran líder? ¿Te refieres en persona o en nombre? En nombre. En- Sí, en nombre. Tengo referentes, pero no tengo un nombre. O sea, yo creo que hoy en día hay muchos líderes Ujú. e incluso líderes en distintos aspectos, ¿no? Pero yo creo que en sí un líder debe ser una persona que desarrolla a otra persona. Una persona que tiene ciertas características, ¿no? Características de crecimiento, características de influencia, de contribución a los demás, ¿no? De abundancia. Para mí el término ahorita de abundancia es un término muy importante porque creo que abarca muchas cosas, ¿no? El ser abundante con tu conocimiento, no solamente con el hecho de dar. O sea, yo creo que podemos dar muchas cosas que no solamente es dinero, ¿no? Que es como lo típico que pensamos cuando hablamos de abundancia. No, es vivir en abundancia. Un líder definitivamente tiene que vivir en abundancia, en querer dar, ¿no? En querer entregar conocimiento, acompañamiento, en mentorear. Un líder es alguien que te va a desarrollar porque quiere hacer crecer a las personas, ¿no? Porque cree de alguna manera que el mundo necesita mejores personas, ¿no? Entonces, si tú has tenido la oportunidad de alguna forma de despertar, de trabajar en ti, de desarrollarte personalmente, de desarrollar tu propio liderazgo, entonces también compártelo, ¿no? Porque sobre todo hoy en día creo que necesitamos muchos líderes. Sí, de hecho te iba a decir, o sea, normalmente creo que asociamos el liderazgo mucho con el mundo profesional, ¿no? Sí, Como el exacto. líder de una empresa porque es el presidente de la empresa. Y la jerarquía no es el líder. Exacto, y la jerarquía, ¿no? Pero creo que como tú dices, el liderazgo no solamente se da en la vida profesional, sino se da en la vida y en distintos aspectos de la vida. Un concepto que puede parecer muy obvio, pero que a mí siempre me llamó la atención es, ni siquiera recuerdo muy bien cómo se llama ya, pero yo lo llamo la autoridad por ley y la autoridad ganada, por decirlo de cierta manera, ¿no? Porque tú puedes ser líder porque tienes cierto rol o cierto puesto, ¿no? Y por lo tanto la gente te tiene que hacer caso o tiene que escuchar lo que le dices. Pero muchas veces hay líderes que son líderes por justamente estas cualidades que tú mencionas.
y automáticamente se convierten en fuentes de inspiración, en fuentes de empoderamiento, en fuentes de ejemplo, ¿no? Y muchas veces es como, ¿qué diría esta persona en esta situación? O se convierten en grandes mentores. ¿Qué cualidades crees que tendría justamente una persona que logra desarrollar este liderazgo ganado o este liderazgo por cualidad, por persona, ¿no? Lo que tú mencionabas es cierto, ¿no? Muchas veces pensamos que porque tienes un puesto de autoridad, entonces ya eres líder automáticamente y no. Es como ser padre, ¿no? Tú puedes ser padre biológico, pero realmente te tienes que ganar la paternidad o la maternidad. El líder es lo mismo. Tú puedes ser líder porque tienes un puesto de autoridad, pero realmente eso no te hace líder. El liderazgo te lo tienes que ganar. ¿Por qué? Porque lo tienes que desarrollar. Primero tienes que tú desarrollar tu liderazgo personal y luego desarrollar otras personas. Eso hace que las personas te sigan y se sientan influenciadas por tu conocimiento, por tu formación, por tus cualidades como persona, ¿no? Como mencionaba, el ser abundante, el contribuir, el siempre querer dar sin esperar nada a cambio. Estamos muy mal acostumbrados en esta vida a siempre querer recibir algo a cambio y no necesariamente tenemos que recibir algo a cambio o algo físico, algo tangible, sino podemos recibir el hecho de sentir gratificación por querer desarrollar otra persona que sabes que tiene potencial, ¿no? Ayer estaba con una persona que me estaba pidiendo un feedback de una presentación y yo veía realmente que esta persona podía dar mucho más, que realmente había potencial, no es como, bueno, lo que se llama como el diamante en bruto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese líder tiene que tener ojo para ver qué personas tienen ese potencial para ser desarrolladas. Y eso se aplica también en la parte profesional, lógicamente, ¿no? Cuando tú tienes un equipo de trabajo, no se trata de que tengas un equipo que te funcione simplemente porque te dé resultados, sino cómo haces para que las personas que conforman tu equipo realmente se desarrollen y puedan ser mejores personas que por ende te potencien los resultados, Así ¿no? es. Que trabajen en sincronía para un bien en común, ¿no? Sí, Y lo mismo puede ser en temas sociales, ¿no? sí, ahorita Entonces, me has hecho pensar en dos puntos que creo que son súper importantes cuando hablamos de empoderamiento, ¿ya? ujú. Y aquí creo que es una forma en cómo el empoderamiento se vincula con el liderazgo también, ¿no? Porque un buen líder definitivamente está en su poder. Y el primer punto del que he pensado ahorita es el componente espiritual del empoderamiento. Es un poco este recordar tu poder y recordar quién eres y obviamente las cosas que hay para aprender, pero poder en sí ya está en ti. Eso por un lado. Y la parte de la abundancia, ¿no? Ahorita me hace acordar un ejemplo, ¿no? Que muchas veces he visto líderes en empresas, por ejemplo, que imagínate tienen que contratar a alguien, ¿no? Y muchas veces dicen, no lo dicen, pero lo piensan. Esta persona es súper capa, pero pucha, quizás es mejor que yo, entonces mejor no la contrato, Claro. ¿no? En lugar de decir lo que dices, ¿no? Wow, esa persona tiene un potencial enorme, qué honor ayudar a desarrollar este potencial y es como conectar con el propósito más grande, no sé, de la empresa o no, eso es un contexto empresarial, pero puede ser en un contexto de la vida personal también, ¿no? Es como, Tenemos ese mal concepto de que si alguien es mejor que tú, entonces te va a robar el puesto. O si alguien está más capacitado que tú, entonces, como tú dices, mejor no lo contrato, ¿no? O no, o sea, no. ¿Por qué tienes que tener ese pensamiento de escasez, ¿no? En verdad no te lleva a nada tampoco, porque lo único que hace es que tú tampoco crezcas, ¿no? En lugar de pensar, oye, esta persona puedo aprender mucho más de esta persona, ¿no? Entonces creemos que porque tienes de nuevo, el puesto de autoridad, entonces tú tienes que ser como que el que más sabe. No, no necesariamente. Uno puede aprender también hasta del nivel más básico de una compañía. Yo siempre digo, y me encanta hacer como esta comparación de que la jerarquía no te hace líder y la persona de limpieza, incluso de la empresa, puede ser más líder, incluso por el simple hecho de escuchar y dar un buen consejo. El liderazgo hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo. Uno no puede pretender tampoco ser líder de un equipo si tú no sabes liderarte a ti mismo, ¿no? ¿Y de dónde parte nuevamente lo que tú decías, la conexión entre empoderamiento y liderazgo? ¿De dónde parte desarrollar tu propio liderazgo? De tu autoconocimiento. Porque ¿cómo sabes qué cosa tienes para potenciar o para trabajar si no te conoces a ti mismo, ¿no? Pues exacto. ahí ya entramos a herramientas de autoconocimiento que empiecen a desarrollar tu liderazgo interior, ¿no? Sí, y de ahí parte todo, creo yo, del autoconocimiento, definitivamente, ¿no? Solo para añadir un poco las cualidades que has mencionado de un líder, ¿no? De esas ganas de contribuir, esas ganas de dar
sin esperar nada a cambio. Hay un concepto que habla de las necesidades básicas del ser humano, que primero están las que son un poco más del ego, como la necesidad de reconocimiento, la necesidad de amor, pero no del amor incondicional, espiritual, sino del sentir ese cariño como más para tu ego que para tu ser, para tu alma. Y una serie de necesidades, son 4 que son las del ego, y hay 2 que tienen que ver con más el espíritu, que creo que son las necesidades de servir, o sea, de contribuir, y de crecer, de constantemente estar en este camino de crecimiento. Todos tenemos esas necesidades, de hecho, no es que uno tiene la espiritual y otro tiene la del ego, no, todos tenemos todas, pero todos les tenemos en diferente orden de prioridad. Y cuando uno se para en abundancia y se para en su poder, que sabe que es infinito, el orden de esas necesidades cambian. Y creo que esa necesidad de contribuir y de crecer, que son las que más impacto generan en el mundo, empiezan a estar al inicio de la lista. Y definitivamente un líder tendría esas necesidades, ¿no? Son como cualidades que has mencionado. Y bueno, hoy en día, has comentado que no necesariamente hablas del empoderamiento femenino, sino del empoderamiento de la persona. Y hemos hablado un poco de las cualidades del empoderamiento para las personas en general. Y encima que has hecho esa especialización ¿no? del tema de género, para una mujer en un puesto de liderazgo, ¿qué cualidades crees que son más necesarias para que pueda enfrentarse a cualquier reto que pueda haber y que pueda thrive, digamos, en su trabajo como líder? Mira, una mujer en puesto de liderazgo, hoy en día, menos, pero igual hay mucho camino por recorrer, siempre va a enfrentar el machismo, ¿no? Y para enfrentar esa situación, porque también se da en términos de comparación, ¿no? Por ejemplo, si tienes a un hombre que es directivo, nunca se le pregunta en qué momento va a la casa, con quién deja a los hijos, cómo está trabajando y no está en su casa, si tiene que acompañar a los hijos a la clínica o a recogerlos del colegio, qué sé yo, ¿no? Como digo, hoy menos, pero todavía hay mucho camino por recorrer. En cambio, la mujer sí. Y hay mucho sentimiento de culpa porque hemos crecido bajo esas creencias, ¿no? Cuando nosotras trabajamos mucho o estamos en situaciones de liderazgo, se nos cuestiona mucho la maternidad. Si vamos a trabajar, en qué momento vas a ser madre, o siempre hay como que esos cuestionamientos, esos comentarios, y por ende hay como esa culpa también, ¿no? De que tú estás trabajando y por qué no sentir que eso también lo puede vivir un hombre o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades debe tener una mujer, digamos, en estos aspectos? Es importante primero saber, ¿no? A qué cosas estamos expuestas para poder enfrentarlo, porque en términos de capacidad, todos somos totalmente capaces de poder tener los conocimientos, las habilidades o desarrollarlas para poder ejercer cualquier puesto de liderazgo. Pero va más allá, que viene a ser la parte emocional, la parte de sociedad, de creencias, lo que es, creo yo, a lo que estamos más expuestas, ¿no? A lo que siempre tenemos que estar constantemente luchando, ¿no? El que seas mujer no quiere decir que no puedas ocupar un cargo de mucha responsabilidad, un cargo de liderazgo, un cargo directivo, ¿no? Y cuando una es como muy líder, muy firme, entonces ya se nos estereotipa de bitches, ¿no? Como muy fuertes de carácter o cosas así, ¿no? En cambio, no ocurre eso en un hombre, eso no lo cuestiona, ¿no? Digamos que qué cualidades podemos desarrollar para poder enfrentar estas situaciones. Bueno, siempre yo voy a decir el autoconocimiento. Es la número 1 porque solo sabiendo cuáles son tus fortalezas y cómo eres tú, vas a poder enfrentar este tipo de situaciones y por ende responderlas. Lo otro es desarrollar tu propio liderazgo. El hecho de desarrollar tu propio liderazgo para enfrentar estas situaciones es lo que te va a sustentar que tú eres la persona ideal para eso. Ya están luego las habilidades blandas y todas las demás competencias que podemos desarrollar ya como personas en general, ¿no? Pero digamos que eso es como yo lo veo, ¿no? Y como mencionabas en términos de igualdad, hoy en día se está haciendo mucho trabajo en términos de igualdad laboral, en términos de salariales, en términos de cuántas mujeres ocupan cargos directivos, cuáles son esos obstáculos que encontramos nosotras como mujeres cuando queremos ascender a un cargo de directorio, a un cargo de gerencia general, etcétera. También se está trabajando mucho en términos de acoso sexual, que es algo que también se está hablando bastante porque es algo que estaba muy callado, ¿no? Que siempre ha existido y recién ahora se está empezando a trabajar y alzar la voz bastante para visibilizarlo, ¿no? Y para
atacarlo, lógicamente, porque al ser los hombres los que ocupan mayores puestos de poder, entonces digamos que las mujeres están nuevamente más expuestas, ¿no? Sobre todo porque, como te mencionaba, cargamos con el tema de la casa, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí todo un tema social que analizar, ¿no? Sí, que como dices, afortunadamente ya hay bastantes movimientos que están ayudando con esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijiste fue empezar a trabajar en su propio liderazgo. Ya mencionaste que siempre vas a recomendar el autoconocimiento, pero imagínate para cualquier persona que está escuchando ahorita y está diciendo, ya, voy a empezar a trabajar mi liderazgo. ¿Cuál sería el primer paso o el punto más importante, más allá del autoconocimiento, ¿no?, que le recomendarías? Eh, a ver, en una empresa. Más que nada para su vida, ¿no? Porque cuando te empiezas a hacer cargo de ti a nivel ser, eso va a impactar en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida personal. Entonces, ¿a qué me refiero con que quiere empezar a ser líder? Que quiere empezar a hacerse cargo un poquito de su vida, ¿no? Y tiene que ver un poquito esto del... Ajá. A liderar tu propia vida, ¿no? Es un poco, primero que nada, entender qué es para ti liderazgo y cómo puedes empezar a desarrollarlo bajo tu propia vida. Primero, ser consciente de que tienes que salir de ese estado de víctima. Si tú quieres empezar a desarrollar tu liderazgo personal, entonces tienes que empezar a ser líder de ti mismo. Eso quiere decir asumir las riendas de tu vida y tus responsabilidades, que eso conlleva a muchas cosas, tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos, las consecuencias, etcétera. No estar buscando al culpable todo el tiempo en otras personas, sino tú ver desde tu punto de vista y desde lo que tú controlas cómo puedes asumir las situaciones, ¿no? Cómo hacerte cargo de tu vida. Creo que eso es lo principal, ¿no? Porque luego ya podemos hablar en términos de teoría, de con qué tipo de líder te identificas, qué habilidades de liderazgo puedes aplicar primero a tu vida, ¿no? A temas como más técnicas, que realmente eso lo puedes encontrar en cualquier libro. Pero realmente es entender que ser líder de ti mismo es hacerte cargo y asumir que lo que sea que te pase, tú lo manejas desde lo que tú tienes control y desde ti mismo. Entonces, lo primero es asumir que lo que te pasa es responsabilidad tuya y nadie más. Entonces, a raíz de eso, ¿qué vas a hacer luego? ¿No? ¿Cómo te vas a tomar las cosas y cómo vas a trabajar desde tu propio control? Cómo sientes, cómo reaccionas, cómo interiorizas las cosas, cómo las tomas, el no tomarte personal las cosas, el asumir que tú decides y tú lo haces, ¿no? Y no esperas a que otros lo hagan, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo principal. Sí, sería como realmente convertirte en el protagonista, ¿no? Y claro, muchas veces las cosas que nos estancan, porque a veces podemos decir, ok, quiero ser líder, quiero empoderarme, quiero... Muchas veces, claro, una de las cosas que habría que trabajar justamente son las creencias, ¿no? Y creo que muchas veces hay creencias que nos estancan. Por más de que nuestra mente quiera, o la otra parte de nuestro ser se queda estancado en creencias, ¿no? Como por ejemplo, no sé, no, esos puestos son para, de repente una mujer dice, son para hombres, o ese puesto es para gente más inteligente, o y ahí está siendo víctima. Yo no soy inteligente, ¿no? Yo no puedo. Y es creo que justamente va de poder transformar eso, pero primero tienes que conocerlas. Entonces sí, el autoconocimiento aparece otra vez. Yo siempre digo, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar algo que primero no aceptas. Y no puedes aceptar algo que primero no sabes que tienes. Tienes que identificarlo. Entonces, primero, regresando, identificas, luego aceptas y luego decides si lo cambias o lo mejoras, ¿no? O lo potencias. Entonces, por eso es que todo parte realmente del autoconocimiento y muchas personas no le dan la importancia que eso realmente merece. ¿Por qué? Porque viven en superficial y por eso es que se estancan y no ven cambios, porque no están atacando desde la raíz, que es quién eres tú, ¿no? Y es el hacerte cargo de tu propia vida. ¿Y cómo te estás haciendo cargo? Viviendo bajo esas creencias que todo el mundo te impone o te los impusieron y que tú crees que son reales porque viviste con eso desde chica. No. Entonces también está ahí el ser más consciente de ver si realmente estás viviendo con una creencia que te pusieron desde chica o con algo que tú realmente crees y que sientes que es así y que debería ser así. A veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, a mí también me pasa, ¿no? Yo puedo, no sé, hacer cualquier comentario y digo, no, pero esto en verdad es una creencia con la que he crecido, pero no necesariamente es real, no necesariamente es, ¿no? Entonces, realmente lo puedo cambiar. Entonces,
también desarrollar esa habilidad para poder identificar en qué momento estás teniendo un bloqueo y a raíz de qué, de una creencia que tú te estás poniendo o te la pusieron o con la que creciste. Entonces, ¿cómo lo cambias, no? O sea, yo creo que es muy importante el cuestionarte mucho, cuestionarte todo, hacerte preguntas, de nuevo desarrollar ese diálogo interno, que es lo que finalmente te va a permitir identificar y tratar el problema de raíz, ¿no? Ese bloqueo es como la cebolla, ¿no? O sea, lo vas pelando hasta que llegas hasta el corazoncito, ¿no? Entonces, es como trabajar los dolores, las creencias también, de dónde vienen, de dónde nacen, ¿no? Cómo las cambias. Sí, y creo que es clave el cuestionamiento, hacerte preguntas, porque cuando tú te hablas, a veces sin darte cuenta te hablas y te repites esa narrativa, esas creencias. Pero Exacto. cuando te haces preguntas y aprendes a hacer las preguntas adecuadas, Sí. ahí es que se te abren las ventanas, se te abren las perspectivas y tú dices, ah, de repente no, y empiezas a ver más posibilidades. Entonces sí, un trabajo de cuestionamiento es clave, creo yo. Y lo que Em, decías, ¿no? De la perspectiva, o sea, cambiar la perspectiva también. Por ejemplo, hay personas que a veces me dicen algo y yo le digo, ok, ¿qué pasa si lo ves de esta forma? Ah, ¿verdad? Nunca lo había visto así. Y es tan simple como eso, o sea, es tan simple como cambiar tu perspectiva, como ver otra opción, ¿no? Es como el ejercicio del 6 y el 9, ¿no? Tú crees que estás en lo Total. correcto, pero ¿qué pasa si te cambias de lugar y lo ves desde otra forma? Entonces es más viable, ¿no? Entonces te das cuenta que hay otra opción. La perspectiva, el cambio de perspectiva muchas veces te puede dar muchas respuestas. Sí, y creo que es una de las herramientas más poderosas para cualquier trabajo de crecimiento personal, la perspectiva. Y a veces la gente se mata figurativamente pensando y pensando y quieren como, y a veces es tan simple como, como decías, hacerte la pregunta correcta, cuestionarte, mirar un poco hacia adentro, hablar contigo misma, cambiar de perspectiva. O sea, realmente a veces las mejores respuestas se encuentran en las cosas más simples. Porque no se trata de que tengan que tener una explicación, sino de que la sientas y que te permita sentirlo. Ahí es donde empiezas a desarrollar todo esto y definitivamente es el punto de partida, porque si no, de nuevo, estamos trabajando solamente a nivel superficial, pero no vamos hacia adentro, que es el interior de quiénes somos realmente, ¿no? Sí, y a veces no estamos con esta cosa en la cabeza que nos bloquea y no nos deja ver más allá y nos refuerza nuestra creencia. Y a veces se lo decimos, no sé, a la persona que está al frente nuestro en la cola de, no sé, de Wong o del banco. Claro, si la conoces, me imagino, no es que vas a ir a hablarle a cualquiera, pero le compartes lo que te está pasando a una persona y en un segundo te puede decir, ah, y tú, ¡ah! No lo había visto así. Porque estamos tan metidos en nuestra vaina que no lo vemos, por más obvio que sea, ¿no? Y por eso espacios de conversación a veces son tan poderosos. Solamente hablar para que alguien te dé otro punto de vista y estar abierto a aceptar que existe otra posibilidad, otra perspectiva, es súper importante. Y bueno, en tu experiencia en empoderamiento, en liderazgo, ¿cuáles crees que son los mayores mitos alrededor de estos temas? Mitos. Bueno, que el empoderamiento es solo femenino. Ujú. Eso es un gran mito. El Sí, empoderamiento es del ser humano, no es el empoderamiento femenino. Necesitamos del hombre para trabajar como aliados. No es nuestro enemigo, no tenemos por qué sacarlo de la vida. Y algo que yo siempre digo es que nosotros somos, indudablemente, mitad hombre y mitad mujer, porque venimos de un padre y una madre. Eso hasta el día de hoy la ciencia no lo ha cambiado, hasta donde sé. Entonces, negar eso es negar una parte de ti. Entonces, por eso yo siempre digo, el empoderamiento es del ser humano y tenemos que trabajar en alianza con los hombres. Eso es uno de los principales mitos del empoderamiento. Y del liderazgo yo diría que lo que estábamos conversando, ¿no? Que uno cree que porque uno está en un puesto de autoridad, entonces es automáticamente líder. Y la jerarquía no te da liderazgo nuevamente, ¿no? Entonces, uno de los grandes mitos del liderazgo es creer que porque tienes un puesto de autoridad eres automáticamente líder o porque no lo tienes entonces no lo eres o no lo puedes ser. Y eso no es así. totalmente. Y como decía, o sea, tienes que estar abierto y darle autoridad a las personas que sí son líderes, por más de que no tengan este puesto gigantesco, porque todo el mundo tiene algo por enseñarte, sobre todo si son líderes que están en tu día a día, la persona de limpieza, hasta un niño. ¿Me entiendes? Entonces sí, abrirnos, hay que darle autoridad a esas personas que son líderes, que tienen el liderazgo instalado y muchas veces podemos aprender muchísimo de esas personas. Bueno, como coach y mentora,
¿podrías compartir alguna herramienta o estrategia efectiva que tú utilizas para empoderar a otros? ¿Alguna específica que sientas que te sirve mucho? A ver, yo trabajo mucho en las fases del empoderamiento. Es una herramienta de autoanálisis desde la vista del empoderamiento. Entonces, en distintas fases como son reconocernos como ser humano, como ser espiritual, como un género, como una pareja, como un hijo, un padre, como un profesional, empiezo a trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Desde cómo nos vemos desde el punto de vista de empoderamiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos falta por trabajar? ¿Qué es lo que queremos aspirar a ser? ¿Cómo nos queremos empoderar en cada uno de esos aspectos? Entonces trabajo mucho en esas fases de empoderamiento. Es como una visualización de tu yo potencial, ¿no? Sí, Y conocer eso bastante bien para llegar ahí. sí, y siempre partiendo desde el concepto de empoderamiento, ¿no? Porque uno no puede empezar a trabajar algo si no se entiende muy bien cuál es el concepto. Y otra herramienta que me gusta mucho, que es una herramienta empresarial de autoanálisis interno y externo que es muy conocida, que es el FODA, pero muy pocos saben que lo pueden aplicar a la vida personal. Entonces me gusta mucho trabajar también desde el FODA personal de cada persona, porque es una herramienta muy sencilla que te ayuda a ver a ti misma y a reconocer. Y en este método que te comento, ¿no? De primero identificar, aceptar, mejorar o potenciar. Son herramientas muy efectivas que trabajo en mis talleres y que realmente les da a las personas ese espacio de poder mirarse a ellas mismas y que sientan que lo merecen, que son capaces y que todo lo que sueñan es posible, que es lo más importante, ¿no? Totalmente. Quiero añadir así como un asterisco a este ejercicio del FODA, que me ha pasado, alguna vez que lo he usado con personas, pasaba que ponían sus fortalezas y decían, sí, pero estas no son las que tiene tal, tal, tal. Y es como que descartaba sus propias fortalezas, como no confiaba en las fortalezas que tenía, cuando eran fortalezas alucinantes. Y decía, ya quisiera yo tener alguna de las que has escrito tú ahí. Y esto lo quiero vincular a lo que decíamos hace un rato, ¿no? De que el poder de cada persona es único. Entonces es como reconocer tus fortalezas y no solamente tus fortalezas, sino reconocer el valor que tienen y cómo esos son parte de tu poder. Cómo eso te pueden llevar justamente esas a donde tú quieres estar. Claro que puedes aprender mil cosas más, pero valorarlo siempre, ¿no? A donde quieres estar, pero siendo tú, Exacto. porque muchas veces aspiramos a ser otra persona y no, tienen que ser referentes. Tú nunca vas a ser la otra persona. Puedes llegar a llegar donde está esa persona, pero siendo tú, con tu esencia, y que otras personas tengan otras fortalezas no quiere decir que tú no las tengas o no las puedes tener. Cada persona es diferente y eso también es algo que tenemos que aceptar. Y bueno, casi la última pregunta que quiero hacerte hoy día es, tú como líder, ¿cuál es el propósito que te motiva y la visión que compartes? A ver, hace poco trabajé en el Círculo Dorado de Simon Sinek porque estuve escuchando su libro y él siempre dice que hay que empezar por el por qué. Bueno, yo digo que hay que empezar con el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? Para que las personas crean en ellas mismas y sepan que pueden luchar por los sueños que tienen porque tienen todo lo que necesitan dentro suyo. ¿Por qué? Porque soy enemiga del conformismo, soy enemiga del no puedo, detesto cuando alguien me dice no puedo, no me gusta, entonces me gusta el que sepan que tienen el poder de cambiar eso, de vivir bajo sus propios términos y de crear la vida que quieren crear. Y bueno, el qué y el cómo caen por sí mismos, ¿no? Que eso ya es la forma, que son las conferencias, los talleres, etcétera, ¿no? Pero digamos que ese es mi para qué y mi por qué, que es la parte más emocional, ¿no? Como él dice, ¿no? Lo que viene del cerebro límbico, ¿no? Lo más Sí. interno, el motivo, lo que me mueve, con lo que conecto, con lo que la vida me ha puesto, ¿no? Y yo siempre digo que la vida misma fue la que me puso en mi camino hacia mi propósito, ¿no? El poder comunicar y llevar mi mensaje a las personas para que sepan que no necesitan más que ellas mismas, solamente necesitan que de repente alguien se los haga ver. Eso sería mi respuesta. Qué lindo, y me encanta porque comparto gran parte de eso, y lo que quería decir es que justamente es esa pasión que tienes y ese compromiso a tu propósito es lo que yo quería traer acá. Así que gracias No, por eso. gracias. No, Y gracias. sí, Danica está haciendo conferencias, está yendo a distintas ciudades del país. De verdad que síganla porque
van a encontrar mucho contenido de valor, pero sobre todo auténtico y real, que es lo que podemos ver aquí. Y bueno, para terminar, quería preguntarte, ¿qué es lo que más te llevas, lo que más te ha hecho sentido de esta conversación? Bueno, de hecho, como les contaba, ¿no? Hace tiempo que no teníamos este espacio nosotras, desde la pandemia. Justo contaba por stories que nosotras nos hicimos amigas porque fuiste mi coach y porque además nos conocimos en el aeropuerto de Miami después de pandemia. Sí. Y me llevo mucha sabiduría, ¿no? Siempre nuestras conversaciones han sido de mucha reflexión, justo lo que hemos tenido ahora, ¿no? De mucha reflexión, de mucho cuestionamiento, de pensar, de hilar, de darnos este espacio, como yo llamo, de filosofar. Justo conversaba hace poco con un amigo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta, que simplemente te llevan a otra pregunta y a otra pregunta donde solamente hace sentido, más no tiene una respuesta en particular. Entonces, tener estos espacios donde realmente puedas conectar con personas que vibran como tú, que te hacen de alguna manera cuestionarte y seguir haciéndote preguntas, es lo que finalmente te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, eso me llegó, como siempre. Bueno, ha sido un gustazo, como siempre. Síganla y espero vernos pronto en este medio o en cualquier otro. Muchísimas gracias, Flo. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti.